Hola, bienvenidos. Vamos a comenzar un nuevo seminario que en este caso versará sobre las posibilidades que nos ofrece Archicad a la hora de listar o personalizar listados. Para ello, lo primero que vamos a hacer es abrir uno por omisión con la plantilla que Archicad utiliza para abrir nuevos proyectos y a partir de aquí iremos viendo primero con un edificio, con un elemento muy elemental, las posibilidades que nos ofrece Archicad a la hora de personalizar, como digo, los listados y después abriremos distintos proyectos que nos permitirán llevar a darle uso a un uso más habitual a estos listados. Bien, lo que vamos a hacer es, lo primero, cambiar las unidades de trabajo de la plantilla que ha cargado Archicad, diciéndole que la unidad del modelo sean metros con dos decimales y una vez aquí, pues con esta misma configuración vamos a insertar unos muros. 4 muros que además le diremos a Archicad que se vinculen a la red para que sean pues de 10 por 10 el rectángulo que provoca o el cuadrado que provoca. De esta forma tendremos control de qué es lo que lista. Bien, lo mismo vamos a hacer para colocar nuestro forjado. Nos valdrá el que tenemos por omisión, aunque le pondremos que la trama, por ejemplo, sea vacía a la hora de hacer la sección y con varita mágica lo que haremos será colocar ese forjado que selecciono para que se visualice. Lo mismo vamos a hacer con las ventanas, elegiremos pues de las habituales usadas en Archicad, pues fijas o practicables. Esta misma nos servirá. Vamos a decirle que tenga 1 metro y de esta forma controlaremos cuáles son sus dimensiones. Lo que haremos será hacerlo así, más pequeño para visualizarla. Bien, ahora no tiene importancia dónde la insertaremos, perdón. Vamos a colocar esas 4 ventanas en la mitad de los paños, que además esta le diremos que sea de 2 de ancho. Bien, pues aquí faltaría para poder hacer listados, por ejemplo, de objetos, que las ventanas son objetos, y de superficies vamos a colocar, por ejemplo, bueno, pues con estos atributos nos servirá y ahora le diremos que pues que no nos ponga marco, que nos ponga el nombre de zona pero no el número, que no nos ponga, perdón, sí el nombre, no el número, no nos ponga pavimento y el área aquí no lo encontraba. Y le vamos a decir que esto es, por ejemplo, superficie. Bien, pues esto será válido. Lo hacemos más pequeños para ver cómo aceptamos y podremos reconocer este área perfectamente. Bien, pues bueno, el uso que tiene es indiferente, como no tengo claro que sea una sala de estar, puesto que es absolutamente diáfano, lo que vamos a decir es decirle que sea simplemente sala. Vale. Bien, pues una vez que hemos hecho este modelo, vamos a ver las posibilidades de los listados. Un modelo muy simple, como decía, muy básico. Las posibilidades que nos ofrecen los listados. Archicad nos permite, desde el menú Documento, ir a por esquemas y listados. Y dentro de los esquemas, vamos a verlos con más detenimiento. Reconocemos listas de elementos, de componentes y de zonas. Todos estos podemos modificarlos con las definiciones de plantillas de lista que hemos tenido siempre disponible en las distintas versiones de Archicad. La única diferencia es que estos son predefinidos por Archicad y son más complejos personalizarlos, pero podríamos hacer cualquier listado. Aquí cojo el básico y lo que hace Archicad, vamos a maximizarlo para que lo veamos, es eso, darnos los listados con los elementos que se han insertado, los muros, en qué planta, cuántos elementos son, y esto tendría un componente de personalización, pero digamos muy básico. Lo que vamos a hacer nosotros es hacerlo mucho más potente a la hora de personalizarlo. Y lo haremos a través de los esquemas. Varias
proposiciones que nos hace Archicad, pues de listados de muros, de puertas, ventanas y objetos. Si yo llamo a cualquiera de estos por defecto, por ejemplo, ya que hemos puesto ventanas, pues podríamos llamar a ventanas, y Archicad vemos cómo ha hecho un listado que vamos a configurar ahora mismo nosotros a través de este mismo diálogo. Pues lo que haremos será entrar en las definiciones. Ya vemos como aquí hay una serie de atributos, no vamos a verlos todos, personalizaremos unos y otros para ver cómo afectan a nuestro modelo a la vez que vamos creando unas tablas. Pues entramos en la definición, dejamos aquí nuestro elemento para que lo veamos todo él, y aquí vemos los distintos esquemas que hay ahora mismo disponibles y qué es lo que lista cada uno de ellos. El listado de puertas, pues lista las puertas y qué cosas lista de las puertas, lo mismo para el de ventanas, lo mismo para los muros y de objetos. Decía que nos íbamos a centrar en las ventanas y lo que hacemos será, podríamos renombrar este, pero vamos a crear uno nuevo. Pues vamos a decir, por ejemplo, que se llama carpintería. Aunque sea únicamente ventanas, nos permitirá hacerlo como ejemplo. Y así ver cada uno de los criterios y de los campos que podemos listar. Aquí están disponibles los distintos elementos que podemos listar, con lo cual vemos que podemos listar cualquiera de las herramientas de Archicad, pero en este caso no nos interesan los muros, sino las ventanas. Pues elegimos ventanas. Podríamos seguir listando más cosas, pues además de ventanas, pues los demás elementos de carpintería, puertas y demás. En este caso podríamos poner puertas, pero como no hay ninguna, pues no se listará, pero podríamos seguir listando. Y además podemos discriminar elementos de estas dos herramientas que vamos a listar. Es decir, podemos añadir otra lista y decir qué es lo que queremos listar. Perdón, qué requisitos tienen que cumplir estos elementos para que sean listados. Pues en este caso le vamos a decir que, por ejemplo, los que tengan determinado ID o estén en determinada capa. Vamos a decirle que estén en la capa y aquí elegiríamos la capa en la cual se han colocado esos elementos. Creo recordar que era en la capa acabado de muros, donde colocamos nuestros muros cuando lo insertamos. Ahora enseguida lo veremos. Y ahora determinamos qué vamos a listar de las puertas y las ventanas. Como concepto general, pues podemos decirle el ID, podría ser una opción. Veremos qué es el ID y cómo nos ayudará a hacer memorias de carpintería, por ejemplo. La cantidad de elementos. Y de forma general, pues ninguna cosa más, porque de forma particular quiero que me liste la altura, su anchura, y aquí vemos la cantidad de elementos que podemos listar, perdón, de atributos que podemos listar de los elementos. Pues la superficie, la altura de alféizar, la altura al dintel, muchísimas opciones, incluso por supuesto un icono o un dibujo de nuestro modelo. En este caso he elegido vista frontal 3D, que también podemos elegir incluso la planta. Bien, pues he elegido estos elementos. Por supuesto, el orden también podría alterarlo, subiendo o bajando los elementos, para que el listado sea tal y como yo quiero. Muy bien, pues le diríamos OK. Y aquí vemos como Archicad me informa del antiguo listado. Yo ahora no quiero generar ese. Aquí vemos en el navegador cómo aparece los 4 que Archicad me proponía más carpintería. Bueno, pues llamamos a carpintería. Pero a pesar de... ahí está. Para que se amolde a nuestro área de trabajo, decía que a pesar de haber hecho un listado, aquí no aparece nada. Me temo, y ya más o menos lo intuía, que es porque los elementos, vemos aquí cómo está en la capa estructura cojinete, que estaba por defecto. Bueno, pues lo que haremos será decirle a nuestro modelo, que nos interesa, podemos cambiar el listado, o nuestro modelo, en este caso, que los muros se encuentren en la capa acabado muro, que es donde a mí me interesaba. Y vuelvo a llamar a el listado. Vemos como este ya se rehace con una serie de atributos que yo he ido determinando hace un momento en definiciones de esquema, pero vamos a seguir configurando esto. Lo primero que veo es que, bueno, esto es muy pequeño, no tiene las celdas son muy pequeñas, no tiene la configuración que yo habitualmente uso y no hace falta ahora que entremos en la definición de esquema, sino que vamos a ir cambiando algunos atributos.
Lo primero es que podemos listarlo por filas o por columnas. Aquí lo vemos. Me interesa por filas, así que lo dejamos por filas. Y mostramos ítems que sean iguales en un solo campo, pero aún así estos no se están unificando. No se están unificando porque, como vemos, el ID es diferente. Todos los campos que sean diferentes no nos permitirán que estos se unan. Así que desde aquí mismo ya voy a hacer que sean iguales. Es decir, como tienen la misma medida, o los que tengan la misma medida, mejor dicho, les voy a poner el mismo ID. Así que les voy a llamar V1, V1 y a todos V1. Para ver cómo Archicad en este caso me va a ayudar a hacer que estos se unifiquen de forma automática. Ahora todos tienen V1 y lo que voy a hacer es que se unifiquen. Bueno, pues se van a unificar en cuanto yo le diga que efectivamente esto es lo que tiene que hacer. Mostrar ítem uniformes como una sola entrada, le digo que se unifiquen y vemos como la cantidad ya son 3, porque a pesar de ser todos V1, hay uno que yo puse de 2 metros, con lo cual ahora sí me interesa hacer que los IDs sean diferentes y así controlaré yo a mi modelo. Bien, cabecera principal es lo que rotula Archicad. No, me interesa que aquí ponga, por ejemplo, carpintería. Aquí no quiero que sea ID, por ejemplo, voy a poner tipo. Aquí voy a decirle que en vez de cantidad sea unidad, por ejemplo. Ancho, alto, aquí voy a llamarle planta. Y aquí voy a llamarle alzado, por ejemplo. Pero aún así esto sigue siendo muy pequeño. Bueno, yo tengo distintas alternativas. O por columnas hacer que estas, como si de una hoja de cálculo se tratase, modificarlas. Y a lo alto de nuestras celdas también cambiarlo. Por separado, lo que es la cabecera, diciéndole, por ejemplo, que tenga más grande las celdas, por ejemplo, podrían ser de 8 milímetros. Ahí vemos cómo son más grandes. Y esta que esté centrada, ya está centrada, perfecto. Y a las celdas del contenido le vamos a decir que sean bastante más grandes, porque quiero que los dibujos, la planta y el alzado sean más grandes. Vamos a decirle que, por ejemplo, 20 milímetros. Ahí vemos cómo se hace más grande. Incluso le vamos a dar más para que aparezcan incluso o puedan aparecer a escala en nuestro modelo. Vamos a hacer que sean incluso más grandes. Los campos también pueden estar alineados al lado de la celda que nosotros queramos. Si son elementos que son numéricos, seguramente nos vendrá bien que estén alineados a la derecha. Ahí lo vemos. Los alinearemos a la derecha perfectamente. Bien, redimensiono de nuevo. Me interesa que sean más grandes y lo visualizo ajustándose al ancho. Bien, ya estamos configurando nuestra tabla tal y como queremos luego insertarla en el modelo. Lo que vamos a hacer ahora es, una vez que hemos decidido cómo es, por supuesto también podemos cambiar colores, de plumillas, de los textos, vamos a hacer algún ejemplo, pues por ejemplo que sean azules. Vemos como el encabezamiento ya es azul y los otros elementos le vamos a decir que sean, por ejemplo, rojos. Podrían ser una opción, pues rojos. Y además vamos a decirle que sean estos también de la misma plumilla o distinta, pero vamos a decirle que sea, por ejemplo, un gris. Vemos cómo hemos conseguido otro tipo de visualización. Estos listados vamos a ver cómo los podemos llevar a planos o a nuestro modelo y cómo también los podemos llevar a nuestros documentos externos para la memoria, que serán archivos. Vamos a verlo. Guardar como. Colocamos para que lo visualicemos. Podemos guardar a texto, a DWFs, a Word o a Excel. Pero en este caso, con un listado tan pequeño,
vamos a esperar a que generemos un modelo o abramos un modelo más que contenga más información. Bien, todos los archivos, nuestros proyectos contendrán los listados que vayamos generando. En este caso hemos generado un listado estrictamente para listar las carpinterías o las ventanas. Ahora vamos a generar otro para las superficies, pero este no estará estrictamente en nuestro modelo, sino que podemos exportarlo e importarlo. Este contendrá ya durante toda su vida este listado, pero vamos a ver cómo también lo podemos intercambiar con otros anteriores o nuevos que se vayan generando y que no tengan por qué tenerlo dentro de él. Me di cuenta de que si lo llevo a otro proyecto, a mí me interesará que la capa no sea la que determine que se visualice o no. Así que lo que hace es borrarla y le digo OK, y esto se mantiene sin ningún problema. Y ahora lo que hacemos es generar otro nuevo. Pues como hicimos, creamos uno nuevo, el cual le vamos a llamar, por ejemplo, superficie útil. Luego veremos si lo exportamos o traemos otros, que también lo haremos. Pues nada, le decimos OK y le decimos qué queremos hacer. Pues queremos hacer un listado de zonas, que son las herramientas para superficiar o para trabajar con superficies en Archicad. Y lo mismo, le vamos a decir qué queremos listar. Pues queremos listar el nombre de zona, puede interesarnos la categoría de zona, lo veremos luego, pero el nombre de zona sí que nos interesa. Y específicamente, pues también el área nos interesa y la categoría de zona. Lo primero quiero que me liste la categoría de zona, así que lo ponemos al principio. Y además quiero que una vez me haya listado el área, quiero que me las sume. Estos iconos que vemos aquí son para que nos sume el área, nos sume los elementos, distintos elementos de zona que aparecen, y en orden ascendente o descendente. Bueno, pues vamos a decirle que nos la sume, sin más, y le decimos OK. Ahora de momento solo tenemos una, no veremos mucho efecto en ella, pero nos servirá porque vamos a hacer una importación, una exportación y una importación. Aquí vemos el listado de los elementos y estamos en la misma situación. Ahora podremos configurarlo para que ponga o aparezca el listado como nosotros queremos. Vemos que no aparece parcial y el total, puesto que solo tenemos un elemento. Por supuesto, los listados nos van a permitir pues, cambiar las categorías de las zonas que hayamos insertado, o incluso también nos permitirá cambiar los nombres. Lo iremos viendo. Bien, pues vamos a ver cómo hacemos esta importación y exportación. Lo que hacemos es elegir la que queremos importar o exportar, en este caso carpintería. Queremos exportarla para luego tenerla disponible en cualquier otro proyecto, como decía. En este caso, dentro del escritorio, una carpeta que se llama listados, que ya tenía abiertas y donde ya tengo algunos elementos. Luego iremos buscando los de otros proyectos, incluso antiguos de Archicad. Lo que hacemos aquí es llamarle pues carpintería. Vamos a llamarle 1 por si luego generamos más listados de carpinterías diferentes. Pues nada, guardamos. E incluso este de superficies, pues también lo vamos a exportar, diciéndole que esto sea, pues tenía superficie 1 y 2, pues vamos a ponerle superficie 3. Pues con esto aceptamos. Y lo que vamos a hacer para darle un uso, digamos, dentro de un proyecto, es lo siguiente. Vamos a abrir un proyecto existente. Vamos a irnos al escritorio y dentro del escritorio abrimos un proyecto que ya hemos utilizado para otros seminarios, proyecto básico. Esto lo podríamos guardar o no, como hemos exportado las dos vistas, pues no es estrictamente necesario que lo guardemos. Y vamos a ver cómo traemos a este proyecto que estamos abriendo, el cual no tendrá listados, lo veremos enseguida, o estos listados que hemos generado tendrán sus propios listados. Bueno, pues este proyecto, como decía, lo hemos usado en algún otro seminario. Aquí vemos la planta baja, distintas opciones de nuestro modelo. Pues vamos a ver, como decía, qué listados nos trae y cómo vamos nosotros a los listados propios de Archicad y los esquemas de listados, que aquí aparecen los 4 que veíamos, igual que abríamos hace un momento de nuevo por omisión. Bien, pues nos interesa
importar estos listados que hemos generado hace un momento en el otro elemento. Y así aprendemos o vemos cómo se hace la importación. ¿Importamos el qué? Pues dentro del escritorio aparece nuestro carpeta listados y aquí aparecen los distintos XML que nos van a permitir traer listados de un proyecto a otro. Pues nada, carpinterías o superficies. Vamos a coger carpinterías ahora. Aquí vemos como cuando decimos carpintería, las puertas, las ventanas y los elementos que habíamos dicho. Pues hacemos OK y lo único que tenemos que hacer es llamarlo ahora en el propio navegador. Pues nada, carpintería y empieza a trabajar los elementos, todos los elementos del proyecto. No hemos hecho ninguna discriminación, con lo cual va a listarnos todos absolutamente. Todos absolutamente. Aquí lo estamos viendo. Bueno, he elegido una plumilla que no se ve mucho, así que lo que vamos a hacer es decirle que las paletas de colores, cada proyecto tiene sus propias paletas, vamos a decirle que cambie. Bueno, hay muchas opciones de hacerlo, ahora se lo vamos a decir a través de los atributos, le decimos que las plumas y colores vamos a cerrar el listado y le diremos, como digo, que plumas y colores, este color que había elegido, pues quiero que sea un rojo fuerte que habíamos elegido. No le ponemos ahora nombre y con esto bastará para volver a llamar a nuestra carpintería y ver cómo efectivamente ahora aparecerá en rojo y se visualizará de una forma más potente. Decía que cada vez que lo llamamos se calculará, recalculará con sus IDs, con sus superficies, con todo. Vamos a verlo. Aquí lo vemos, ahora ya con color rojo. Vamos a elegir el mismo, ahí lo tenemos. Bien, pues cada uno de los elementos, vemos como los IDs están disponibles a ser cambiados si forman parte del modelo. Si formasen parte de un módulo, por ejemplo, no tendría esa posibilidad. Vemos como este forma parte de un módulo, ya conozco yo el modelo, este modelo ya lo hemos utilizado en alguna ocasión y los módulos habría que ir a ellos a cambiarlos. Bien, vamos a recoger también el listado de superficies. Pues nada, lo que hacemos es irnos a las definiciones de esquema, porque ahora esto lo vamos a poner o vamos a utilizarlo para colocarlo en cualquier plano. Importamos también pues el superficie 3 que habíamos llamado, le decimos abrir y llamamos a ese listado de superficies, superficie útil, y le vamos a decir que nos haga un listado de superficies útiles. Aquí vemos el listado de superficies, vamos a decirle cómo ahora sí que afecta de forma importante a nuestro modelo y vamos a configurarlo también para que veamos cómo podemos incluso hacer que no aparezcan elementos repetidos cuando son exactamente iguales. Por ejemplo, la categoría de zona no quiero que se repita tantas veces y lo que puedo hacer es, como hicimos antes, unificar, decirle que el primer parámetro aparezca como cabecera. Ahí lo estamos viendo, como ya no aparecen esos elementos, aparece nuestro área, vemos aquí las distintas opciones y al final la suma total de nuestros elementos. Pero a lo mejor no nos interesa que sea por viviendas. Estamos haciendo un listado, como vemos, depende de la categoría, nos lo va a separar. Vemos como los casteros que están en otro uso nos lo ha separado de que del garaje, las superficies construidas también las ha separado, pero se están listando las superficies construidas. Y a lo mejor yo no quiero que se listen superficies construidas y superficies útiles. Bueno, pues podemos hacer varios listados. A partir de este mismo podemos generar los siguientes. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que voy a hacer es entrar en la definición para decir, bueno, antes me voy a informar de dónde están las distintas superficies, con lo cual será muy fácil decirle que además me liste la capa. Pues fijaros, capa, esto lo hago eminentemente para informarme y luego lo iré cambiando. Vemos cómo aparecen en pues, la capa zonas y las superficies construidas en la capa superficies construidas. Pues no, pues voy ahora a separarlo. Va a ser muy fácil. Le vamos a decir que superficies útiles solo liste los elementos que estén en la capa zonas. Así que bajaremos hasta abajo en la capa zonas. Y además
vamos a importar de nuevo las superficies 3, que son superficies útiles por defecto. Pues nada, le decimos que es construidas, porque solo queremos que liste las zonas que estén en la capa superficies construidas. Ahí lo vemos. Pues ahora tengo una que me va a listar los mismos elementos de uno y de otro. La capa la vamos a quitar de esta última. Habíamos dicho que solo queríamos para informarnos. Pues nada, le decimos que esta la borre. Y tenemos útil. La superficie útil nos va a listar las zonas que estén en la capa zonas y estos elementos. De igual forma, las superficies construidas nos va a listar las que estén en la capa superficies construidas, que se llaman del proyecto. Y le decimos OK. Vemos como ahora solo lista, vemos que no hay superficies construidas por ningún sitio, y al final la superficie útil es esta. Si llamamos a la superficie construida, esto cambiará de una forma muy clara y nos listará estrictamente las plantas. Ahí lo vemos. Ático, baja, cuarta, primera, segunda y tercera. Por supuesto, podemos hacer configuraciones mucho más elaboradas. Por ejemplo, vamos a importar, creo que por aquí, o una de estas nos permitirá hacer, sí, esta nos lo va a permitir. Vemos como ahora categoría de zona, o una que hemos llamado categoría de zona, nos va a listar todas las zonas. Me interesa que sean todas las zonas o no, también lo veremos ahora mismo separando unas de otras. De hecho, lo voy a hacer ya. Le voy a decir que me diga las superficies útiles, que ya sé que están en la capa zonas, así que lo haré enseguida, para ver qué es lo que nos lista. La planta en la que se encuentra, el código de categoría, bueno, una serie de elementos que le vamos a decir además que nos liste. Ese es el listado antiguo que se ha actualizado, y lo que voy a hacer ahora es llamar a esta categoría de zonas, como digo. Aquí vemos otra opción de listado. Vamos a decirle que así lo vemos. Pues como podemos hacer un cuadro de superficie bastante más elaborado, como digo, donde me aparecerá pues el tipo de zona, la planta en la que se encuentra, el uso que se le va a dar, los distintos asteros que nos va a sumar cada una de los distintos usos o categorías de zona, mejor dicho. Podríamos hacer también por plantas, aquí lo vemos, y al final pues la superficie total. Y lo mismo podríamos hacer con las construidas, lo mismo que hemos hecho hace un momento, pero con esta ya elaborado. ¿Cómo? Pues igual. Lo que hacemos es entrar en nuestros esquemas y decirle que esta, que se llame categoría de zonas, pues vamos a ponerle, pues por ejemplo, útil. E importamos de nuevo para coger la misma que hace un momento, pero a decirle que sea const. Con esto nos servirá. Y lo mismo, decir que la capa será la capa superficie construida. Con esto ya estamos. Volverá a calcular los elementos, por supuesto, pero ya puedo llamar a const. Vemos como ahora lo que hace es simplemente decirnos superficie construida, planta, ático, primera, segunda, tercera, cuarta. Podemos también ordenarlas por orden alfabético o por orden de niveles, para que no estén, que tengan un orden, pues primero la baja, después la primera. Bueno, entonces se puede hacer fácilmente. Bien, pues si esto queremos llevarlo a planos, ya hemos visto que podemos guardar a Word o a Excel. Si queremos llevarlo a planos, las formas, hay muchas maneras, como siempre en Archicad. Una muy clara sería, por ejemplo, decirle que queremos guardar la vista y colocarla en el plano. Pues nada, la guardamos y nos permite llevarla al plano que nosotros queramos. Estábamos por defecto antes en el plano de alzados, con lo cual vamos a dejarla aquí momentáneamente, porque aquí no es donde quiero que esté. Quiero que esté en, por ejemplo, me podría servir la planta baja cotas, llevárnosla a la planta baja cotas. Nos acordamos cómo funcionaban nuestros listados. Vemos como a categoría de zonas construidas, pues lo arrastro hasta aquí. Pues aquí está nuestro listado. Listado que está guardado a una escala, con una serie de atributos. Yo le puedo decir que sea bastante más pequeña, pues le digo que sea más pequeña o la mitad de lo que aquí aparecía, y la puedo colocar, por ejemplo, aquí. Y ahora cuando vea y esto se irá actualizando con nuestro modelo. Cuando yo vaya cambiando mis plantas, todo aparecerá aquí
perfectamente actualizado. Bueno, pues vamos a ver el mismo listado aplicado a esas ventanas y a esas puertas que hemos generado, pero con otro proyecto, para adaptarlo más a una memoria de carpintería. Por ejemplo, aquí no hemos trabajado, y por eso cuando lo listaba no aparecían cada uno de los IDs. Si yo selecciono, vamos a irnos a planta baja cotas, al plano, perdón, a planta baja cotas, decía cuando yo selecciono un elemento, además aquí teníamos módulos, pero vemos que selecciono un elemento, el ID no lo habíamos trabajado, lo podíamos trabajar aquí con los listados, pero vamos a ver cómo nos lo permitirá en un proyecto que se amolde más, en el cual, por cuestión de tiempo, por supuesto, ya lo tengamos realizado. Lo que vamos a hacer es abrir un proyecto que también hemos utilizado en alguna otra presentación. Este no hace falta que lo guardemos. Abrimos nuestro proyecto. Bueno, aquí nos informa de algunas APIs, esto y la memoria de carpintería, donde hay elementos duplicados que ahora nos son un poco indiferentes. Bien, pues el proyecto es, pues vamos a echarle un pequeño vistazo. Cada una de las plantas, el otro también lo podíamos haber mostrado. Bueno, una planta sótano, planta baja, planta primera, segunda y terraza. Bien, vamos a quedarnos por ejemplo en la planta baja, donde esto es lo que quería sobre todo mostrar. Vemos unas carpinterías que están rotuladas en cada una de ellas, su ID con su marca de cota. Esto se recoge gracias a, vamos a hacerlo más pequeño para que se visualice, vamos a hacerlo así y lo vamos a colocar aquí. Esto se recoge gracias a la marca de cota. No es otra cosa que esta opción por defecto aparecen sin marca, y luego podemos elegir pues distintos, depende de las bibliotecas que tengamos cargadas. Y además nos permitirá configurarlo para que tenga un círculo como elemento que bordea nuestro ID. El ID podrá ser listado o no, también dependiendo de lo que nosotros vayamos marcando. Vemos cómo podemos hacer distintos elementos que pueden ser listados. Bueno, una serie de atributos que podemos, como digo, ir configurando. Pues nada, le decimos aquí que no queremos, simplemente queríamos mostrarlo. Es importante también mencionar que las opciones de visualización, documentos, definir vista modelo, en estas opciones tiene que estar marcado con marcadores en puertas y ventanas, si no, no se visualizará. Es importante para la memoria que así aparezca, y luego podremos guardar cada una de las vistas con esos atributos de visualización. Bien, pues vamos a ver cómo estamos en la posibilidad de hacer lo mismo que hemos visto con el proyecto elemental que hemos generado y el otro que hemos abierto para hacer las superficies. Y ahora lo que hacemos es irnos para ver los 4 listados. Yo voy a utilizar la misma técnica en este caso, pero voy a configurar algunas cosas. Lo que voy a hacer es llamar a las definiciones, voy a importar uno nuevo, el que llamé carpintería. Aquí lo tenemos, carpintería. Le decimos que lo abra, y además le vamos a decir a carpintería que queremos discriminar alguna cosa. Por ejemplo, queremos discriminar los elementos que estén grafiados con la plumilla que a mí me interese o no. Solamente quiero los que estén con la plumilla número 5. Pues nada, le decimos OK y llamamos a carpintería. Hace un cálculo de todos los elementos. Podemos, ya digo, discriminar que sean unos u otros. Los que sean simplemente con la plumilla que estaba viendo, ahí lo estamos viendo ahora. Aquí están los elementos listados. Y además, como me doy cuenta de nuevo de que la plumilla, vamos a ponerle esta, eso es. La fuente también la misma, esto es. Yo podría cambiar los IDs, es decir, de pronto alguien me dice que esto no es, esto es resistencia al fuego, pues yo podría decirle que en vez de C es R y que en vez de C es R. Pues aquí también voy a cambiarlo. Esto que estoy cambiando, por supuesto, va a cambiarse también en el modelo.
exactamente igual. Vamos, como hay 5 elementos, que el cual yo ahora le digo que seleccione en mi modelo, y ahí vemos como Archicad, vamos a optimizar, me las ha seleccionado y ya no pone CF, sino que pone RF, desde el propio listado. Bueno, ya sabemos que esto Archicad lo hace con facilidad, pero lo que queremos ahora es poder llamarlo, llevarlo, mejor dicho, a planos. Bien, me interesa mucho que los elementos sean, vamos a hacerlo así, así, cuanto más grande, más posibilidades tendremos de que no salgan de nuestra celda y así vayan a escala 1.50, lo podremos ver enseguida, a 1.50, 1.100, dependiendo de cómo hayamos trabajado. Vamos a hacer que sea más grande para que sobre tamaño en nuestro modelo. Vale. Muy bien, pues una vez que tenemos nuestro listado, lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, pero llevado a planos. Al navegador y le decimos que guarde la vista y coloque en el plano. Plano que ahora de momento en el proyecto no había ninguno, ahora lo veremos. Es el primer plano que yo, por ejemplo, puedo configurar. Y aparecerá todo listado a la escala que yo he determinado. Ahora lo veremos enseguida también, llamándolo. Fijaros. Yo tendré aquí mi carpintería. Si abro las definiciones de la vista, dirá que se ha guardado para 1.50. Yo podré también hacerlo más grande o más pequeño en mi modelo. 1.50 ahora es como está guardado. Dice que solo tenía un plano, que es este. Y veo aquí pues una enorme lista de elementos pues que no me interesan. ¿Quiero mantenerlo a 1.50? Pues vamos a ver lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es decirle que no, que quiero que sea a 1.100. Pues nada, cambio, le digo que sea la mitad, eso es 1.100, tal y como yo lo he guardado. Al ser una tabla no tiene esa referencia, según los valores de la vista que yo he guardado, cambiará, pero yo no quiero que tenga este formato, quiero que tenga un formato que se adapte a mi plano, que en este caso veo que es un DIN A1. Pues lo que hacemos es muy sencillo, hacemos clic y le decimos que se adapte, ahí lo vamos a decir, vamos a hacerlo ahora así, lo veremos muy claro, que se adapte a esa forma. Entonces lo que hace Archicad es adaptarlo a este formato que yo estoy haciendo, actualizando por supuesto todos los elementos. Aquí lo vemos. Entonces yo me voy a acercar para que veamos qué es lo que ha hecho Archicad. Los elementos están a 1.100. Simplemente hay que tener en cuenta que las celdas, vemos aquí como son más pequeños, le habla hecho más pequeño, con lo cual simplemente tenemos que hacer las celdas lo suficientemente grandes para que quepa nuestro modelo que habíamos guardado, o nuestra vista de listado que habíamos guardado 1.50 y que hemos readaptado al formato de nuestro papel en este caso. Pero vemos que ha sido absolutamente sencillo y que esto siempre estará actualizado. Simplemente tendremos que llamar al modelo y decir que queremos por medio del navegador, aquí lo vemos, a abrir vista de origen o por medio del propio dibujo o la vista insertada en nuestro modelo, abrir vista de origen para modificar estas opciones que nos ha dado. Actualiza, como siempre, lo revisa y ahora lo que haremos o podremos hacer será hacer más grande. Tenemos por la resolución del cazado un formato de trabajo o un área de trabajo pequeño. Lo que hacemos será, bueno, pues ya lo hemos hecho más ancho, aquí lo estamos viendo, y lo que hacemos es directamente irnos al plano para ver cómo se actualiza para que esos elementos quepan a 1.100 como hayamos obligado. Bueno, aún así no nos cabe en el plano, pues muy fácil, le decimos a Archicad que se amolde a esta forma. Y lo que va a hacer es recomponer nuestra tabla para que se amolde a este formato, con las proporciones que yo le digo. Tendrá un margen ahí lo vemos, un margen de trabajo, o de posibilidades, mejor dicho, y ahí vemos cómo nuestro modelo se ha actualizado muy fácilmente. Hemos podido hacer listados de superficies y de objetos para que Archicad se adapte o nos lo lleve a planos o a documentos externos como puedan ser Word o Doc. Hay muchas más posibilidades, por supuesto, de personalización, pero con estas pautas básicas vamos a conseguir hacer cualquier tipo de listado. Gracias.